los puntos más importantes para mi visto en clase es el teorema 5.1. Pues, ¿qué nos quiere decir esto? Nos dice que el baricentro de un triángulo determina en cada mediana dos segmentos cuyas longitudes están en relación 2:1, como podemos ver en la imagen. Como por siguiente tenemos los corolarios que conlleva. Como nos quiere decir, el primero nos dice que el segmento que une los puntos medios de los dos lados de un triángulo es paralelo al tercer lado y tiene una longitud igual a la mitad de la longitud de dicho lado. Tenemos un segundo corolario, el que nos dice que el segmento que va de un vértice cualesquiera de un triángulo baricentro es igual a los 2/3 de la mediana correspondiente trazada desde ese mismo vértice. Los corolarios son fundamentales para poderlos aplicar en la geometría. Como por siguiente, un punto importante también vendría a ser el teorema 5.5. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues nos dice que el ortocentro de un triángulo determina en cada altura de dos segmentos cuyo producto de longitudes es constante para las tres alturas. Esto se cumple si el triángulo es acutángulo, como podemos ver en la imagen. Nos damos cuenta que ese es un triángulo acutángulo. Esto también conlleva corolarios. Pero, ¿cuáles son esos corolarios? Pues nos dice que el ortocentro de un triángulo es fundamental, es el incentro del triángulo órtico. Tenemos un segundo corolario que nos dice que los vértices de un triángulo son extremos del triángulo órtico. Como por siguiente tenemos el teorema 5.3. ¿Qué nos dice el teorema 5.3? Pues nos dice el incentro de un triángulo equidista de los tres lados de un triángulo. A continuación tenemos el teorema 5.4. ¿Qué nos dice este teorema? Pues nos dice que el circuncentro de un triángulo equidista de los tres lados del vértice. Como podemos ver en la imagen, nos damos cuenta que expresa lo dicho. Por último tenemos el teorema 5.5. ¿Qué nos dice este? Pues nos dice que si se traza la bisectriz interna y externa desde un mismo vértice de un triángulo, los pies de estas bisectrices determinan en el lado opuesto o en su proyección, que son respectivamente proporcionales a otros lados del triángulo, es decir, lo dividen armónicamente, o sea que terminan siendo como lados semejantes. Teorema número 5.8. A. La longitud del cuadrado de un lado opuesto a un ángulo agudo en un triángulo es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos lados menos el doble producto de uno de ellos por la proyección del otro sobre él. B. La longitud del cuadrado al cuadrado de un lado opuesto de un ángulo obtuso en un triángulo es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los dos lados más el doble producto de uno de ellos por la proyección de otro sobre él. Aplicación. Deducción de las longitudes de las alturas de un triángulo en función de las longitudes de los tres lados del mismo. Cebiana de un triángulo. Es un segmento que tiene por extremos un vértice cualquiera de un triángulo y un punto cualquiera del lado opuesto a dicho vértice. Teorema número 5.9. La longitud al cuadrado de una cebiana de un triángulo por la longitud del lado en que cae dicha cebiana es igual a la suma de los productos de las longitudes de los segmentos que la cebiana determina, por los cuadrados de las longitudes de los lados no continuos a estos segmentos, menos el producto de las longitudes de los segmentos que la cebiana determina por la longitud del lado que contiene a dichos segmentos. Aplicaciones. 1. Determinación de las expresiones para las bisectrices internas de un triángulo en función de los lados del mismo. Corolario. La longitud al cuadrado de un bisectriz interna relativa a uno de los lados de un triángulo es igual al producto de los otros dos lados menos el producto de las longitudes de los segmentos que la bisectriz determina en el lado que cae. 2. Deducción de las expresiones para las medidas de un triángulo en términos de los lados del mismo. 3. Deducción de las expresiones de las bisectrices externas de un triángulo en términos de los lados del mismo. Teorema número 5.10. Si dos lados de un triángulo ABC y la prolongación del tercero son intersecados por una recta, entonces se determinan 6 segmentos, tales que el producto de las longitudes de los tres de ellos que no tengan extremos comunes. Teorema de Stuart. La longitud al cuadrado de una bisectriz interna relativa a uno de los lados de un triángulo es igual al producto de los otros dos lados menos el producto de las longitudes de los segmentos que determinan la bisectriz del lado que cae. Número 2. Deducción de las expresiones para las medianas de un triángulo en términos de los lados del mismo. Como en el ejemplo vemos, aplicamos el teorema de Stuart como primer punto. Después desarrollamos la demostración con el teorema de Euclides. Resolvemos, operamos hasta obtener dicho teorema. Teorema 5.10. Teorema de Menelao. Si dos lados de un triángulo ABC y la prolongación del tercero son intersecados por una recta, entonces se determinan 6 segmentos, tales que el producto de las longitudes de 3 de ellos que no tengan extremos comunes es igual al producto de las longitudes de otros 3 y tampoco tengan extremos comunes. A continuación les presentaré un ejemplo. Tenemos un triángulo ABC donde prolongaremos
una recta hasta el punto D y construimos un segmento que corte los otros dos lados en los puntos E y F como tenemos en el gráfico. En el sistema de Menelao debemos ver si cumple la siguiente igualdad. AE por BF por CD es igual a BE por CF por AD. Comprobamos semejanza de triángulos entre el triángulo AED, C es semejante con CGD. Después desplazamos el CG igual a AED por CD sobre AD. Despejamos y hacemos lo mismo con el otro triángulo, que es la semejanza entre BEF y el triángulo de CGF. Después igualamos las dos ecuaciones y llegamos a lo que queríamos demostrar, el teorema de Menelao. Teorema 5.11. Teorema recíproco de Menelao. Si en un triángulo se tienen 3 puntos, 2 en 2 lados del triángulo y el tercero en una prolongación del tercer lado, que se determinan los 6 segmentos que satisfacen el teorema de Menelao, entonces estos 3 puntos son colineales. Teorema 5.12. Teorema de Ceva. Si en un triángulo ABC se encuentran trazados 3 sevianas que concurren en un único punto interno, que se determinan 6 segmentos en los lados de un triángulo, de modo que el producto de las longitudes de 3 de los que tienen extremos comunes es igual al producto de las longitudes de los otros 3 que tampoco tienen extremos comunes. Para resolver este ejemplo, como vemos ahí, usé el teorema de Menelao para partir de la demostración de BP sobre DP es igual a BE menos por AC y AE por CP. Después volvemos a aplicar el teorema de Menelao hasta tratar de comprobar el teorema de Ceva. Teorema 5.13. Teorema recíproco de Ceva. Si en un triángulo se encuentran trazadas 3 sevianas, una de cada vértice, y determinan segmentos que satisfacen el teorema de Ceva, entonces las 3 sevianas son concurrentes en un único punto. Para la geometría consideramos los siguientes conceptos básicos. Todo ángulo siempre será positivo. Para que 0 esté en una posición normal al vértice 0, debe de estar en el origen del sistema de coordenadas XY y al lado inicial de OA a lo largo del eje X. En el triángulo rectángulo definimos las siguientes funciones que obtenemos ahí en pantalla. Funciones trigonométricas. Los signos trigonométricos se pueden ver a partir de esta frase, todos sin tacos. En el primer cuadrante todos tienen el signo positivo, en el segundo solo el seno, en el tercero el tangente y en el cuarto el coseno. Las identidades trigonométricas son ecuaciones que tienen funciones trigonométricas, funcionan para cualquier ángulo y son útiles para la resolución de problemas geométricos. Existen identidades recíprocas, identidades por cociente, identidades pitagóricas. Cada grado del ángulo y su función tiene su respectivo valor. Por ejemplo, el seno del ángulo 0 es 0, el coseno del ángulo 0 es 1, la tangente del ángulo 0 es 0, igual hasta llegar a 180 o más. Seno de 180 es 0, coseno de 180 menos 1, la tangente de 180 es 0. El ángulo de referencia es el ángulo formado entre el lado terminal del ángulo y el eje X. La función trigonométrica de cualquier ángulo es igual a la misma función trigonométrica de su ángulo de referencia con el signo que tenga la función en el cuadrante en el lado terminal del ángulo en el que se encuentre. Ya vimos los signos que corresponden a cada cuadrante. La ley de senos. La ley de senos está dada por la longitud sobre el seno del ángulo del lado opuesto. Entonces sería en este caso A sobre seno del ángulo A es igual a B sobre el seno del ángulo B y C es igual a sobre el seno del ángulo C. Ley de cosenos. Para cualquier triángulo se respetan esto, que el lado A al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado menos el doble producto de los dos por el coseno del ángulo. Funciones trigonométricas, de suma y resta de ángulos. Existe función de ángulos de suma, función de ángulos doble, función de ángulos de resta. Para seno, coseno, tangente y por ejemplo, para seno del ángulo alfa más beta es igual al seno del ángulo A más coseno del ángulo B más seno del ángulo B por coseno del ángulo A. Por ejemplo, coseno del ángulo A menos coseno del ángulo B es igual a coseno del ángulo A por coseno del ángulo B más seno del ángulo B por seno del ángulo A.